a Freddy Vázquez. Hola, buenas tardes, noches, ¿cómo están? Qué placer venir esta tarde. De ahí le digo, en la pista de la miseria, a este evento maravilloso, donde me invitaron inmediatamente, obviamente, porque no recuerdo que te digo, que Cristo es una bendición. A mí desde los mejores lados del mundo, y los jóvenes más adelante que se han visto, la gente de Cristo es maravillosa, y yo creo que tuve la oportunidad de ver cómo ha crecido desde el mismo tiempo mantener esta presencia de provincia tan hermoso. Y bueno, pues me invitaron para esta tarde tener el privilegio de formar parte de todo eso. Y bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible para narrarles uno de estos pueblos que forman parte de la historia de Apisco. Y bueno, si me permiten, voy a tomar ese mensaje para ustedes. Muchas gracias por estar acá. Gracias por adelantado, por permitirme estar aquí. Ok. Se llama Antología de Cuentos del Valle de la Mesa, por José Manuel Meneses. Se llama Una mañana en el mercado Benito Juárez. Guadalupe se mimetizaba con el medio transcurrir de la mañana. Después de 30 años, se puede decir que ya era parte del paisaje. Su cuerpo se movía como esos planetas que han aceptado los límites de su voluntad después de haber sido rebeldes en su adolescencia cósmica. Sí, a esas alturas cada uno de sus movimientos estaba integrado a pequeños espacios reservados. En su universo, todo guardaba un orden impecable. El barrio cobraba siempre en el mismo sitio, 3 bancos de diferentes tamaños acumulados de grande a chico. Y en la esquina, una escoba con su recorrido, ocupando todo el fondo casi 50 maneras de todo tipo de flores. Como muchas mujeres de su casa, practicaba la disciplina casi conventual. Estaba orgulloso, pues en tantos años nunca había faltado a trabajo. Vendía flores en el mercado de Benito Juárez. Su puesto se ubicaba a un costado de las zonas y verduras. Era un lugar privilegiado, casi el principio del pasillo de las flores, donde está la capilla que construyeron los mismos catalanes después de una colecta para el 12 de diciembre. Ahí ofrecían flores de terciopelo, gladiolas, girasoles, hortensias, rosas y tulipanes. Todo caminando de una. Además de las flores necesarias para hacer frente a cada temporada de un pueblo desbordante de fiestas y apariciones. Aquí se sabe que la luz de la mañana conecta todo. La vida transcurre bajo el efecto de cámara lenta, generando una atmósfera parecida a los escaparates de un museo viejo. De pronto, desde fuera, la voz de cada un megáfono que reproduce algún rezo incomprensible, mientras se averiguan los vendedores acomodan sus productos. Un concierto de gallos despistados cantando por ruido, buscando plenamente el amanecer que se les escapa en el horizonte. Y las campanas que llaman a misa de 7 en el templo de San Agustín. Afuera, algún despistado lee en el frontispicio de derivada de la iglesia, Gloria di Trinitas. Y se percibe integrando en cada cara con la fila del seminarista que le había impartido catecismo. Estos son los ingredientes que te dan cuerpo a la cosa de que como esta famosa en este pueblo mágico. Una cana
que lo cubre todo con el gesto de una madre que arropa sus derechos y sus palacios. La quietud de los pasillos solo lo nota por las voces de los fieles que, a fluir y venir, le dan vida a ese mercado. Antes de que venía su familia, era la muy salir de todas las correrías, por eso se preparaban para recibir la tarde cuando hay más de vida. Lo más seguro es que no hay que quedarse como un niño. Se decía el rey para darse a la niña. Primero yo, hija, primero yo. Respondía y seguía rápido, asistiendo varias veces su movimiento de... Después de 30 años, la rutina se pega al cuerpo. Ya es muy difícil quitarse del andar cuando nos reclama otra diligencia. Vaya, les resulta casi imposible darse cuenta de que lo traen puesto. Es muy difícil dejar de adorar a los clientes. Sí, ya saben, esperar y esperar por ellos. O desistir de esa obsesión de acomodarlo todo. No era para menos. Pues en el caso de Lupita, las flores han sido la única vida que conoce. Cortaba los tallos de un manojo de rosas con su piquete y detallaba con tijeras de jardín. Ya envuelto en el celofán, lo amarraba con hilo de cáñamo. Lo copeteaba con movimientos rápidos y salteados para cubrir bien todos los espacios. Trabajaba rápido, con la mecánica corporal de alguien que ya es dueño del oficio. Hacía esto y de pronto martillaba en su mente la voz del cura al final de sus sermones. Una madre es todo para sus hijos. En el piso de su florería, 2 cajas de cartón vacías prestaban servicio de cunero. Ahí, su último hijo. Un pequeño de 2 años pasaba el día maravillado por los colores de los pétalos que rejuntaban el piso. Entre unas manos que parecían pequeños mitones de manteca, frotaba cada pétalo para extraer su aroma. Y así, entre juegos, se abrió un universo a través de la profundidad de los colores y el sinfín de texturas de los productos que iba pepenando en el mercado. Un balde roto, los restos de un valero rojo ya sin laca, y unas cuentas viejas eran sus compañeros en el juego. Los jalaba como el ajuar necesario para adueñarse de cualquier espacio. El niño corría descalzo y se deslizaba a través de los recovecos del mercado. Su camiseta de algodón y un pañal de trapo eran su marca personal. Una facha de ternura que reconocían todos los locatarios. Era como esas pequeñas focas regordetas que de pronto se deslizan de un saco y desaparecen. A pesar de todo, de la pobreza y de la falta de su padre, los ojos del niño reflejaban esa inocencia de quien confunde los brazos de su madre con el mismísimo cerrojo que administra la galaxia. Los turistas norteamericanos quedaban enamorados de este cuadro, casi eufóricos. Tomaban fotos en cuclillas con esas cámaras fotográficas que cuelgan de sus cuellos. Nunca habían visto un totaliano corriendo por ahí descalzo y con tanto desparpajo, jalando unas cajas y sonriendo en medio de lo que parece una versión más tropical del paraíso descrito por la Biblia. Se trata de una imagen tangible de un verdadero sueño americano. Aquí, en el mercado Benito Juárez, con este pequeño descanso. El hombre se realiza más pleno que los yonkis y adictos que se multiplican en las espantosas ciudades de asfalto del país vecino. En el niño, estos güeros encontraban una versión más clara de la libertad pensada por George Washington. Seguramente las voces de los vendedores, los colores y texturas de las semillas, la variedad de los utensilios de madera, la gama completa de chiles o el mosaico con más de 40 especies de flores eran un conjunto que le daba cuerpo a una diferencia que para ellos, por ser casi absoluta, encontraban siempre irresistible. Otros vienen al mercado en busca de esa calma que ofrece la vista de la gente que trabaja. A veces parado en medio de todo, uno piensa que es casi una sinfonía.
metros de cecina abriéndose como pergamino, los platillos que se sirven regalando su esencia entre vapores, los llaveros surcando los pasillos cargando media tonelada como si fueran plumas, el kilo de tortillas envuelto en el tramo exacto, casi milimétrico de papel de strass. Claro, se trata de un ritual que describe nuestro México profundo. Los mercados son un puente que nos une con el campo, una antigüedad muy mexicana que ensalza el sufrimiento y la alegría de las manos que trabajan. Entre tanto, el niño seguía jugando, rebotaba en sus piernitas como un bolido, volaba entre pasillos, hacía equilibrios junto a los paquetes de barro apilados en las formas. Hurgaba en los paquetes de pan dulce y miraba los tantos de fruta que apilados de este modo desafiaban las leyes de gravedad pensadas por Isaac Newton. También manoseaba las mil variantes de pocillos, jícaras y otros frascos que aguardaban pacientes para recibir su contenido en el puesto de doña Raquelita. En su casa del encanto, dos ancianos sentados en un porche guardaban el regreso de Guadalupe con el niño. Menean entre sus manos un balde lleno de semillas con la paciencia de dos árboles milenarios. El día entero extrañaba el nacimiento. Unos perros cortos yacen en sus pies, olisqueando a sus dueños y sacudiéndose lentamente la mudorra. De vuelta en el mercado, Lupita caminaba de un lado a otro, despachando ágiles 6 docenas de flor de terciopelo a unos visitantes de Ciudad de México. De pronto, desde la zona de las fondas, Lupita siente la canción que le recordaba a Miguel, el padre de sus hijos. Le dolía, sobre todo este último abrazo cuando lo acompañó hasta el tren de la estación de Colonia Revolución. Se decía que iba a buscar trabajo a la fábrica de papel de San Rafael. Está de más decirles que este hombre nunca regresó. ¿Qué más da? Una madre siempre tiene que seguir adelante. La fotografía de una obrera de la fábrica de Metepec. Las máquinas rugían sin parar. El ruido metálico rítmico casi hipnotizante que producían las máquinas hiladoras y devanadoras de la marca Mother and Black Limited aparecía hasta sus sueños. Su bramido ya era parte de la vida del grupo de obreras que trabajaban en la galera del edificio 1. Los trajeron en barco desde Inglaterra, presumía el dueño de Siasa, sentado en la mesa con sus amigos europeos, mientras se enrollaba delicadamente su bigote con los dedos de su mano izquierda. Ese día, Fortunata había llegado antes de las 7 de la mañana. Caminó más de 3 kilómetros desde su casa. Sobra decir que el camino fue tormento. Algunas piedras habían maltratado los zapatos que había conseguido para salir en el retrato. El tacón derecho estaba casi roto, los tobillos hinchados y al doble de su tamaño. No podía salir descalzo del retrato, no podía salir descalzo hasta que decía sin descanso, colocando sus manos en las mejillas y brincoteando llena de nervios. Se había obsesionado tanto con el asunto de la foto que un día antes le pidió prestados unos zapatos a sus primas de Atrisco, unas niñas estiradas que a sus 50 años apenas aceptaban que se habían quedado para vestir santos. Se trataba de un trago amargo, pero bastante bien remunerado. Como era de esperarse el Atrisco, a nadie le decían que eran primas de Fortunata. Con el gesto de la realeza cuando se encuentran a la servidumbre, le acercaron un par de zapatos viejos ya bien desgastados y aunque fuera el número más chico, a Fortunata no le había importado. Luego comprobaría que caminar con el calzado equivocado debió ser parte del catálogo de tormentos medievales. Todo esto ocurría porque sus pies le daban pena. Luego de tantos años de dar descarga con guarache de cuero, estaban maltratados, curtidos como un cuero viejo, demasiado hinchados para figurar en el retrato junto a gente importante. Además, recordaban la mofa que le hacían cuando era niña,
Sus vecinos no dejaron de llamarle pata de chango. Por si fuera poco, ese día, saliendo de la última curva, encontró 2 charcos, remanentes mudos de la tempestad que azotó el valle en la madrugada. Sus aguas de color marrón mojaron los solares de la única falda que le heredó su madre. De ahí en más, el peso de la tela empapada hizo más difícil cada paso. A pesar de todo, prefería caminar desde Acapulco que vivir en las pequeñas casas del Company Town, que crecían como una mancha alrededor del complejo de la fábrica. No se explicaba cómo el progreso venía con esas casas tan pequeñas y tan amontonadas. Cuando en su rancho la gente humilde tenía agua corriente, amplios cuartos, un gran patio y hasta espacio para huertas y sus animales. Para ella era un misterio que dejaba a la gente estudiada. El señor Barroso les había pedido ser puntuales, ya que el fotógrafo venía desde la capital a primera hora para documentar de cerca su trabajo. En la capital querían saber de las primeras mujeres obreras del Estado. Su tono adulto y lejano había sorprendido a las trabajadoras. Esta fue la última vez que les hablaba. Después de unos días ya no recordaban esa voz revestida de ceseo más arrogante que se ha escuchado en estas tierras. El viejo enfatizaba este rasgo para dejarles claro a los trabajadores que era diferente. Así como hacen casi todos los extranjeros cuando visitan México. A final de cuentas, habían bajado hasta las galeras como una concesión para los obreros ante la inminencia de una huelga. Fortunata accionaba el pedal. Abastecía los carretes con hilo y jalaba la manivela de la máquina devanadora que estaba a su cargo. Después de colocar las canillas, una vez más perseco los reculó, le gustaba observar cómo se formaba el contrahilo que le daba un acabado previo al trabajo. Así que entre bloque y bloque, soñaba con los destinos del material que a lo largo del día se amontonaba en la bodega. Quizá tus manos habían fabricado una tela que llegaría hasta España para convertirse en una prenda exclusiva. Al escuchar esto en su mente, se le escapaba un suspiro. La máquina con la que trabajaba era un mastodonte de acero, un monstruo gris azulado que fue traído desde Manchester, Inglaterra. Con su dedo, Fortunata seguía el relieve de la puerta con la que estamparon la marca en el lomo de la máquina. Al sentir la textura porosa del metal, imaginaba que era el nombre de un país lejano. Más bien me sonaba como si fuera un centro comercial de esos caros o una raza de sedentarios que habían visto los criaderos en los ranchos caros. Debido a la furia ciega, metálica y flexible de estos fierros, algunas mujeres salían de la sierra sin dedos o sin mano. Ella se esforzaba mucho, porque entre tanta huelga no había más trabajos. En los periódicos se decía que por los excesos de don Porfirio estaba a punto de estallar una revolución armada, aunque para 1902 todavía era muy temprano. Por acá y por allá se meneaban muchos fulanos armados. Era muy difícil reconocer sus bandos. Ella no entendía nada, solo movía los ojos de sus hijos y el deseo de mandarlos a la escuela primaria. Los imaginaba bien vestidos, llegando a Cristo para estudiar en la escuela que está miro en el centro. Allá donde se hizo famoso el padrecito ese que era de bueno. Finalmente, ese día de la foto la presentó en un primer plano del que estuvo orgullosa muchos años. Bueno, menos parcialmente. Su mano izquierda descansaba sobre el hilado mecánico, hinchada, devastada por la dureza del trabajo. Su rostro se observaba quemado por el sol y por los vapores que inundan la galera. A la derecha se pueden ver los contenedores que surgían cientos de madejas de hilo.
Detrás de Fortunata, una hilera de cajas de madera muestra el sistema de registro. Al fondo, una cuadrilla de obreros detiene su trabajo haciendo el mismo gesto. En medio de todo, el extranjero notó que por primera vez se para por esos lados. En una sola imagen se veían todos los excesos de un modelo centrado en el beneficio de accionistas extranjeros. Ya lo decía doña Constantina, en las manos de una mujer se mira la fuerza de su espíritu, el peso de su trabajo y cómo agarra el paso de los años. Lamentablemente, la toma abierta de la galera no había abarcado los zapatos. Esos zapatos que pidió prestados. Unas cajas los habían tapado. Meses después, al ver impresa la foto, pensó que todo el infierno que había pasado con sus primas había sido en vano. Mejor hubiera ido descalza derechito al trabajo. Capítulo 3. 51 pasmarotes y una joven estudiante. La 31 Poniente es una calle muy larga en la ciudad de Puebla. Eso solo lo sabe quien ha caminado completa. No del Boulevard 5 de Mayo hasta la 11 Sur, sino completa, hasta llegar al Boulevard Atlisco. 4,100 metros de asfalto y láminas con volantes enrojecidas. Los dependientes de la zona veían pasar a esta jovencita diariamente. Se miraba por que ella era una estudiante, aunque no de medicina, como casi todas las que andaban en sus alrededores. Su paso lento, cansado, daba cuenta del regreso de quien ha cumplido su jornada. No era para menos. Había salido de su casa en el barrio de San Juan de Dios a las 5 de la mañana. Con la bendición de su madre, iba de lunes a viernes hasta Ciudad Universitaria en Puebla. No había opciones en Atlisco, ¿verdad? No había universidades. Quien quería estudiar tenía que hacer este tipo de viaje. ¿Qué piensa una estudiante en su regreso a casa? ¿Sueña con escalar el Everest? ¿Quizá convertirse en profesionista? Y en medio de su desvarío, algún día ser maestra. Para trabajar en la secundaria Melchor Ocampo, la mejor escuela de su pueblo. ¿Ya es un recato alguno? Quizá también se atreva a soñar que se escribe muchos libros. Muchos. En ese formato tan bonito que las editoriales preparan para los niños. Fíjense qué atrevimiento para mediados de la década de los 90. En medio de tantos machos que disfrazados la noche del 14 de septiembre todavía cabalgaban en el pueblo. Bajaba del transporte en Plaza Doral y después caminaba hasta la esquina del Boulevard y la mentada 31. Esquivaba el espantoso tráfico que provocaba las oficinas de la antigua Procuraduría y con una sonrisa recordaba la facha de quienes pensaban que no podía graduarse como maestra. Todos, agarrados de las manos, desfilaban en su mente de manera cronológica o alfabética. A fin de cuentas, daba lo mismo. A veces, los peores enemigos están más cerca. Pensaba y recordaba al menos 51 palmarotes que vaticinaban su fracaso. Entre ellos, la crema innata. Machos que opinaban en las fiestas, se sentenciaban parados en las esquinas y con las manos en el cinto, aquellos que se creían destinados, dueños de privilegios. Aseguraban que para una mujer era imposible estudiar. Un tema que ni siquiera debía de tratarse. Pagaba pronto, un amasijo de palurdos respaldados por la fuerza del pasado. Sin embargo, allí, en medio de la calle, la estudiante se reconfortaba con el ejemplo y el cariño de su madre. Pensaba en esto y pateaba los recados y corraba por la calle gritando pisar las líneas con las que los albañiles estrían las aceras. Luego jugaba a ser equilibrista sobre la cresta de las guarniciones, abriendo por completo sus brazos a manera de una pérdida.
sintiendo el contrapeso de los libros y los códigos que llevaba a todas partes, acomodados religiosamente en una mochila que le regaló su madre. Como puede verse, todavía era una niña, una jovencita que luchaba por abrirle un hueco en la panza al destino. Los camiones de la Ruta Oro hacían base en un costado de la Fuente de los Frailes. De ahí zumbaban hasta Frisco, haciendo 2 o 3 escalas dolorosas en las señoras y señores que bajaban con sus bolsas, bultos y unas que otras veces hasta gallinas y guajolotes amarrados de sus patas. Evidentemente, para quienes regresaban a su casa, todo esto resultaba un martirio, un tormento que se repetía sin sentido. En ese entonces no había otra forma de regresar al pueblo. Una trayectoria de 2 horas en la mañana y otras tantas por la tarde era el tributo a Cronos que abonaban los estudiantes que se atrevían a estudiar en Puebla. De todas formas, en ese entonces no había muchas opciones. En casa, su madre preparaba todo para su regreso. No hay nada como una cena que prepara una madre. En verdad no existe. A esas alturas, podría jurar que la vida en la antigua calle de las Calaveras era diferente a la locura de la capital poblana. Una calma diferente puede sentirse con esta vista del ex-convento. A unos pasos de mi casa, todos los males desaparecen. Caminaba sentada entre los incómodos asientos de los oros. Cerraba los ojos al tiempo que pensaba en las luces que al caer la noche, poco a poco, iluminaban las veredas que conducen a la capilla en la cima del Cerro de San Miguel. Cuando sapeaba en la estación, subía por Ávila Camacho. Rápido echaba un ojo en la cartelera del viejo cine Volcán. Y de inmediato apuraba el paso. Luego doblaba la 9 Sur para estar frente a su casa. De esta forma saludaba a sus vecinos de toda la vida. Se detenía a comprar golosinas en la eterna miscelánea Mari, ubicada en la esquina de su casa. Por ahí, justo donde 150 años antes, los cañonazos de los yanquis habían destrozado todo para practicar su puntería. Han recorrido todo para después largarse. Así como todavía lo hacen. Hemos aprendido muy poco desde entonces, pensaba, con las tierras armadas afligidas en su tercer semestre, cayendo en un tierno anacronismo que comprendería más tarde. Únicamente seguía su instinto, pues desde pequeña montaba pequeñas tiendas, una silla de madera, unos baldes y todo lo que encontraba en el patio. Ahí vendía dulces y daba crédito a sus hermanas. Un octopus social que, como un molusco cefalópodo de 8 tentáculos, meneaba desde entonces, manejaba aquí y allá sus pequeñas inversiones, manipulaba todo. Por eso quería ser maestra, pararse frente a un grupo. Ahora Freire, Piaget y Lipovetsky, unos señores que le daban respuesta a sus argumentos. Sí, claro. Ella tenía razón al cobrar intereses por los dulces. Digamos que le asistía derecho. Desde niña podía encontrar el norte sin usar brújula. Decía en otros días de la calle que también tragaba más pinole. Cuando cerraba la pequeña puerta de su casa, sonreía recordando sus juegos. Aunque también pensaba en la utilidad de los acuerdos, pues como decía el Montoncito, su profesor de asignatura correspondiente, todos ganan cuando se llega a un acuerdo. Para los clientes hay mayor certeza, para el vendedor una promesa de pago y la facilidad de su registro. Sin duda, cuando era niña, la asesoría de un abogado le hubiera ahorrado muchos desvelos. Sobre todo cuando alguna de sus hermanas comía los dulces y escapaba sin cubrir el costo. Afuera, cerca de la escalera ancha,
la gente bajaba hacia el centro. Los señores con sombrero paseaban soberanos y miles de turistas compraban su paleta, la eterna paleta, y una maceta en los brazos. Daban vueltas por el zócalo hasta cansarse, seguidos por pequeños grupos de amigos atlisquenses, siempre pudorosos de hablarles. Ya casi de noche, mientras hacía la tarea, se preguntaban: ¿cómo sería posible existir una escuela sin el esfuerzo de su madre? Voltaba hacia la cocina y apretaba el lapicero contra su libreta, agradeciendo una vez más, con los ojos llorosos y en silencio. Una nunca sabe la cantidad de universos posibles contenidos en la voluntad de una madre que apoya incondicionalmente a su hija. Altagracia y el Hospital San Juan de Dios. Sus padres le habían arrebatado a su hijo. Actuaron rápido porque entre los siervos de Dios, lo que había hecho Altagracia no tenía nombre. Ella y su novio eran apenas unos adolescentes. Sus padres sabían que debido al fervor de su lectura bíblica, las vecinas de su pueblo con gusto la habrían apedreado, como hicieron los judíos con la samaritana que aparece en el Nuevo Testamento. A final de cuentas, este era el don de Cristo. De alguna forma, tenían que defenderlo. Todavía estaban en la memoria de la comunidad católica los horrores de los autos de fe que en la capital habían llevado comerciantes judaizantes a la hoguera. ¿Quién puede olvidar el caso de la familia Carvajal? Por eso, preferían denunciar a toda mujer que no guardara la castidad como indica la ley de Dios. En el pueblo no sabían exactamente qué eran, pero odiaban profundamente a las samaritanas. Aunque no tenían idea de la diacronía en este gentilicio, su boca espumeaba cada vez más. Una muchachita se entregaba al comercio carnal fuera del matrimonio. Ser samaritana era peor que ser atacado por la lepra o escorbuto en un despoblado. Cualquiera diría que tenían listo el San Benito y el capirote en caso de ser necesarios. En medio del desconcierto, los padres de Altagracia se imaginaban que su hija era presentada frente a la turba y que en el alboroto la muchedumbre optaría una vez más por Barrabás antes que por la vida de su hija. El año anterior había presenciado la representación del Calvario en la ciudad de Puebla y estaban atemorizados por la fuerza de los castigos y el ánimo sangriento de la época de carnaval. Desde luego, la villa de Carrión condenaba la hoguera de costumbres de una señorita. La inocencia perdida era como una mancha indisoluble, toda una fuerza caótica que se materializaba bajo la forma de un tierno grupo de feligreses asustados por sus sacerdotes. Finalmente, en la fe del bautismo, el niño quedó registrado como su hermano. Así indicaban las buenas costumbres. Después de un largo encierro, apenas unos días después del parto, repudiada por su familia y molida a golpes por su padre, fue recibida como hermana de la Orden de las Clarisas. De inmediato manifestó que deseaba trabajar con los hermanos juaninos en el Hospital de la Purísima Concepción de San Pedro y Santa Ana, mejor conocido como San Juan de Dios. Sin saber su historia, la gente pensaba que el carácter de la Sor Petra era uno de los elementos naturales inamovible y eterno como el aire, el agua, la tierra y el fuego, como si hubiera nacido llevado el hábito desde pequeña. Recibida por la partera, ya vestía con túnica, escapulario y velo, siendo la monja profesa, la mujer de hierro que ahora conocía. Una especie de versión torcida de Huitzilopochtli. Después de 30 años de encierro, era una experta en el cuidado de pacientes agobiados por el Matlazahuapo. De la mano de los hermanos,
Había aprendido los rudimentos para tratar el tabardillo, las esquilencias, la rubiola e incluso la lepra, la tos chichimeca y otros males que azotaban la región. La hermana Altagracia no sabía nada de Galeno, ni de Hipócrates, mucho menos de Fray Castoro. Solo repetía sus nombres y se comentaba en tono al equilibrio de humores fríos y calientes, para dejar tranquilo al hermano superior, ya que estaba muy viejo y era cada vez más necio. Inventaba casi todo, pues hace muchos años dejó arrumbada a la Ars Parva que le dieron a su llegada al hospital. Antes que memorizar, prefería observar y experimentar por sí misma. Trabajaba con cada uno de los pacientes. Poco le importaba lo que había dicho de esos vegetales. Hace más de 500 años, incluso hace más de 2000 años. Andaba deprisa levantando ligeramente el hábito de los empedrados, unidimensional, espumosa, pero con la espada recta. Se movía por las escaleras de San Juan de Dios como un espectro que domina cada uno de los puntos de su desplazamiento. El celo que concedía a sus pacientes que le permitió olvidarse de todo, especialmente de las furias que habitaban su pasado. Sin embargo, concedía mayor atención cuando tenía partos. Le gustaba, le encantaba manipular al recién nacido, cortar el cordón umbilical y recomendar a sus familiares enterrarlo en sus parcelas, ya saben, para darle arraigo a la tierra. Un niño ciego llegó una tarde de abril de 1747. Lo miraba raro, todo lleno de manchas y con una temperatura que le producía vómitos y alucinaciones. Había en esta criatura muchas de las señas de un tormento bíblico. Era obvio que en el sufrimiento de este pequeño, más allá de su carácter de mujer implacable, reconocía la nostalgia por su hijo. Cuando estaba junto a él empezaba a sentirse liberada. De una extraña forma y sin motivo, se quedó a su lado hasta su muerte. Dicen que esta noche el niño abrió la boca y así, sin más, dejó de respirar. Estuvo agobiado por las ronchas que le habían cundido hasta los intestinos. Unos días después, ella empezó a sentirse exhausta. Le venían unas calenturas que no reconocía. Pero cuando le salieron las primeras ronchas, aceptó sin aspavientos su destino. Sintió pena por no leer atentamente las enseñanzas de Fray Castoro de Verona, que se hubiera comprendido mejor la naturaleza de las epidemias. Entonces, ya era demasiado tarde. Finalmente, su vida también se extinguió en una celda del convento, vencida por la fuerza de la epidemia de Piquisopáguara, que azotó esa región en el año nefasto de 1747. En el momento de su estertor, recordó a su hijo, ya que debía ser un hombre grande y fuerte. Gracias. Por supuesto. Bueno, yo primero que nada quiero nuevamente agradecer la oportunidad de tener la remembranza de estas tantas historias de Atlisco, que como les digo, es una belleza sentir en cuanto uno entra y empieza a transitar por estas calles. Es un sentimiento de agradecimiento por estar vivos. Hace un rato estaba teniendo una plática con unas personas y pensaba en que si nos damos cuenta, todos los que estamos aquí somos un verdadero milagro. A veces pensamos
que nos lo merecíamos, que fue gratuito, que nosotros nos creamos a nosotros mismos. Y nada más alejado de la realidad que eso. Somos privilegiados. Les voy a dar un dato. Imaginen todo el agua que existe en el mundo, los mares, todos los océanos, los ríos, los charcos, las lagunas, todo el agua que existe. Lo que nosotros como seres humanos conocemos es apenas lo que cabe en una cubeta. Eso es todo lo que hemos explorado. Para que cada uno de nosotros exista, hay una ecuación muy compleja. Si el Sol estuviera 1 kilómetro más cerca de la Tierra, estaríamos calcinados. Y si estuviera 1 kilómetro más alejado, estaríamos congelados. La posición donde está la Luna tiene que ver con nuestra gravedad. A eso, agréguenle el hecho de toda la coincidencia que pasó desde sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, y así para atrás. Una serie de coincidencias tan importantes que a veces no nos detenemos a pensar en eso. Hasta donde todos los que estamos aquí sabemos, todos, solo tenemos una oportunidad de pasar por esta vida. No hay comprobación de que volvemos a regresar. Una. Y somos seres capaces de escribir como escribió este Señor. De sentir amor, desamor, de construir estas cosas. Y lo damos por hecho. Y nunca nos detenemos a pensar el privilegio tan grande que tenemos de existir por lo menos una vez. Y aquí viene lo más importante. ¿Qué decidimos hacer de nuestra vida? ¿Qué? Y si entendemos el propósito, creo que lo primero es ser agradecidos de pertenecer a este lugar en donde podemos convivir, en donde tenemos la oportunidad de darle la mano al que sigue, en lugar de quitarle lo que le pertenece. Eso es lo que nos hace verdaderamente grandes. Eso es lo que nos hace humanos. Si ustedes se han cuestionado algún día, ¿para qué vine? Seguramente van a encontrar un legado en su profesión o hasta en sus hijos. O que le dejaron una lección a alguien, tal vez de manera inconsciente. Pero creo que en el momento que nos veamos la próxima vez al espejo y tratar de entrar en nosotros mismos y saber que aquí adentro, aquí, hay una conexión increíble de neuronas, de venas, de órganos que nos hacen únicos. Vamos a entender lo privilegiados que somos. Les doy un ejemplo que me encantó, que le dice una persona a otra. Te voy a dar, ¿quiere usted 10 millones de dólares? Le voy a preguntar a usted. Si yo le gustaría tener 10 millones de dólares, si yo se los pudiera dar, ¿le gustaría? Ok. Pero hay una condición. Usted ya no amanece mañana. ¿Qué preferiría? ¿Verdad? Es cuando dimensionamos. Y es una respuesta que tenemos todos. Decir, no, yo voy a apreciar mi vida. Ok. ¿Cómo voy a apreciar mi vida?
con lo que puedo hacer de la misma. Y de verdad, no me hace más grande obtener más, sino dar más. Y no tiene que ser monetariamente. A veces es con solo darle el tiempo, escuchar a alguien que nos necesita. Todos los que estamos aquí tenemos una virtud, tenemos voz aún. Cuando dejamos de respirar, ya no va a haber voz. Ya no va a haber pensamientos, ya no va a haber nada. ¿A dónde vamos? No lo sé. Yo único sé que estoy aquí, que estamos aquí, y que pase lo que pase, siempre tenemos forma de salir. Te comentaba con alguien que tengo aquí enfrente, decía, por último, les quiero compartir esto porque a mí me ayudó mucho. Yo fui nómada, a mí me mandaron para aquí, para allá, y pude haber tirado mi vida al caos, simplemente por tener un pretexto para decir, es que mis padres me dejaron. Pues sí, todos tenemos problemas. Pero cuando aprendemos a ponernos en la posición antes o después del pero, cambia, y se los quiero compartir. Decía, si a ti te dicen, tú vas a ser ahora la gerente de la empresa para la que trabajas, pero te vas a perder fines de semana, vas a trabajar mucho, los eventos familiares, lo ves de una forma. Vamos a ponerlo al revés. Si te dicen, vas a trabajar más de 8 horas, vas a perderte eventos familiares, pero vas a ser la gerente de la empresa donde trabajas, cambia, porque la recompensa está al final en lugar del castigo. Entonces, no venía ni al caso con lo que acabo de leer. Me dijeron, ¿puedes interactuar 5 minutos? Sí, lo puedo hacer. Porque creo que, y pido una disculpa por las damas, pero lo tengo que expresar así. Yo aprendí que para ser chingón hay que hacer de la piedra un escalón. A veces se gana, a veces se aprende, pero nunca se pierde. De verdad, vuelvo a agradecer a todos y cada uno de ustedes porque estén aquí. Si alguien, no sé, yo no sé si se estilan preguntas y respuestas, no lo sé. Los tiene como salón de clases. No, pero si alguien tuviera alguna duda, antes de irme, con mucho gusto, yo se las puedo resolver. No sobre el texto, porque es un poco confuso, usos y costumbres, o igual, como ustedes quieran. La gente de Atlisco es muy cariñosa. No sé usted qué piensa de la gente de Atlisco, pero toda la gente que hoy está aquí con nosotros, a usted le tienen una sorpresa porque se avecina algo muy especial para usted. Adelante, por favor. Señoras y señores, el 29 de mayo es su cumpleaños de nuestro gran amigo Freddy. No se lo esperaba, ¿verdad? Dice que no, párala. Es el 29 de mayo. Ese no. Es el de su hermano. Este es de mi hermana. ¿Cuál es la idea? Es que a usted lo tienen siempre en la risa, en la felicidad, en la alegría. Hoy queremos estar con ustedes muy contentos y quisiera pedirle que nos platicara un poquito sobre la improvisación cuando salió esa famosa frase de Perejila. ¿Cómo es que surgió esa frase de Perejila? Que mire, ahí están los niños. Es que fuimos a hacer un programa en Estados Unidos
Déjenme contarles algo rápido, porque es bien importante. Hay que buscar las cosas. Cuando mi hermano y yo tuvimos la primera oportunidad de ir a hacer algo importante, era Miami. No teníamos cartilla, en ese entonces se necesitaba la cartilla para tener el pasaporte y luego la visa. Y en la visa, uno la solicitaba y si lo rechazaban, tenía que pasar un año para que le volvieran a dar a uno chance de volver a solicitarla. Bueno, no sé cómo le hicimos mi hermano y yo, nos apoyaron los del ejército dándonos un permiso, teníamos el pasaporte y fuimos a solicitar nuestra visa. Y cuando pasamos a la visa, mi hermano lo pasa con un cónsul y a mí con otro. Sale mi hermano del cubículo y me hace así, y me ve y yo estaba pálido. Me dice, ¿qué? Le digo, a mí no me la dieron. Y no me dieron la visa. Solo fuimos a audicionar como entre 200 comediantes y solamente nos habíamos quedado mi hermano y yo. Podía haberse quedado él y otro, o yo y otro. Nos quedamos los dos. Y entonces, ¿cómo iba a viajar solo él? Y entonces a mí me dijo el cónsul, no, usted no, pero mi hermano trae los mismos, usted no entiende. Y yo, ok. Entonces me salí del cubículo y había un policía mexicano que es de los que, ya que sales de ahí, órale para afuera, ¿no? No tienen otro lenguaje más que para afuera, güey. Y yo me paré y le dije, oiga, porque su lenguaje era muy amplio, ¿no? Le digo, oiga, ayúdeme. A lo mejor es como largo el de los Adams, no. Necesito que me ayude. Mire, mi hermano y yo tenemos una oportunidad de ir a Estados Unidos, somos comediantes, nos va a ir muy bien, necesito que me ayude. Dije, mire, usted conoce a todos aquí, usted es el chingón, pero estamos en la embajada americana, ¿no? Entonces, pero yo tratando de convencerlo, dije, por favor ayúdeme, mire, me va a ir muy bien en la vida, y si usted necesita algo, búsqueme, mi nombre es fulano y tal, pero ayúdeme. Dije, mire, usted va a poder llegar hoy a su casa diciéndoles, ¿cómo ves? Me chingué a los gringos, ¿no? Conseguí que le dieran su visa a un cabrón. El significó que se fue a hablar con los gringos. Viene de regreso. Para mí ya no era el policía, para mí ya era de police. No, yo ya lo veía hasta güero y con greña, entonces, como la Rosa de Guadalupe con airecito. Y me dice, pasa otra ventanilla. Y me dieron la visa. Y es por buscarlo. Bueno, resulta que nos vamos a hacer ese programa, que era en un foro muy chiquito. Y nos vieron unos personajes que se llamaban Honey y Darling, ¿no? Y Germán y yo dijimos, oigan, déjenos cambiar el nombre, ¿no? ¿Cómo? Pues no sé, jitomata y perejil, se nos hacía muy joto eso, ¿no? Jitomata y perejil. Sí, órale pues. Pero yo estaba con la cocinita, que era una cocinita así, y aquí había una pared, ¿no? Y atrásito estaba la zona de maquillaje. Entonces yo ya estaba listo. Y entonces nos dicen, acción. Y Germán no entraba. Y yo empiezo, ay, amiga, bienvenidos a Cocinando para Jitomate y la Perejila. Hoy les tenemos y Germán allá. Y Germán todavía arreglamos el chino. Y le voy a hablar a mi ayudanta, a mi chancha, a mi gata. Y no entraba. Y le voy a gritar así. Y entonces alargué el grito, Perejila. Y el güey todavía con la pestaña, desde allá adentro, ¿qué pasa? Yo, ven, Anita, por favor. Y entró. Y de ahí se quedó la rúbrica del por qué le grito y por qué él me contesta siempre desde afuera. Porque el baboso estaba allá afuera todavía chingándose conmigo.
las pestañas. Bueno, esa fue la historia que me pidió aquí. Claro que sí. Este es el verdadero Germán Freddy Ortega, que hoy está aquí con nosotros y que el público te quería ver. Muchas gracias. Te quería saludar, por supuesto. Vamos a invitar a la regidora Valerie, por favor, que viene en representación de nuestra presidenta municipal, y también a nuestro tesorero municipal, si nos acompaña, por favor, de este lado, regidora, que nos acompañen, vénganse, por favor. El doctor también, pues el enfermero. Sí, es de aquí, de similares. Sí, exacto. Fuerte el aplauso para nuestro gran amigo Freddy Ortega, que hoy está aquí con nosotros. Y vamos a escuchar el mensaje de Valerie, en nombre de Ariadna Ayala. Yo me traje a dos de tus más grandes fans que aquí están desde abajo, bien ¡Wow! emocionados, así que ¡Qué padre! Muchas gracias. Mira, una foto de aquí ese. traen la foto del recuerdo. Pero teníamos 12 años, mi hermano y yo. De haber dejado de tomar. Porque... ¿Cómo está, señora hermosa? Aquí ya la vi, mira, aquí está. Gracias por estar aquí. Valerie, ¿qué nos ibas a decir? Yo solamente quiero agradecerte a nombre de todos los atlisquenses, que de verdad tienes aquí grandes fans, aquí como Mari, como Cedric, que aquí nos acompañan. Y creo que nos has deleitado un rato con estas historias, pero sobre todo también con tus consejos, con tu filosofía de vida, que creo que a todos nos dejó maravillados, a todos nos dejó escuchándote con total atención. Gracias por acompañarnos. Aquí en Atlisco siempre vas a tener tu casa. Gracias, mi hermano. Y gracias a todos los que están aquí también presentes, que nos ayudan a seguir fomentando la cultura. Este ciclo de lecturas está hecho para que tanto niños como grandes descubramos en este arte pues una forma de distraernos, de convivir en familia, y creo que se está haciendo muy bien. Así que Gracias. muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Oigan, yo no lo acostumbro, no me gusta, se lo digo de verdad, no me gusta, pero a lo mejor algunos dijeron, que nos esperan que contara un chiste. Lo voy a hacer, porque es un chiste que me gusta mucho. ¿Se acuerdan de la canción, seguro, la de 100 años? ¿Se acuerdan la de Pasaste a mi lado? ¿Se acuerdan? Bueno, resulta que hay un concurso de a ver quién canta mejor la canción de 100 años, ¿no? Y pasa el primero. A ver, pasa el número 1. Y empieza. Pasaste a mi lado, no, ¿cómo? ¿Cómo pasaste? No, ¿qué te pasa? No, no seas menso, ¿cómo pasaste? No, eso está mal, sáquense ahora, mejor el siguiente. Y entra el siguiente. A ver, el siguiente concursante. Pasaste a mi lado, no, ¿cómo pasaste? No seas, ¿cómo pasaste? No, no sin la S, no seas naco. Ahora, sáquenla. Pasa el tercero. Dice, a ver usted. Empieza. Pasaste. Y todos, ¡bravo! A mi lado. Gracias, buenas noches. Fuerte el aplauso para Freddy Ortega. Adelante, regidor. Dime, no tienes. Oye, ¿recuerdas que te comenté que Atlisco estaba lleno de talento? Sí. Pues a nombre de nuestra presidenta municipal, la doctora Ariadna Ayala, que tenemos este presente, que es elaborado 100% por manos atlisquenses. Es cartonería y claro, sí. ¡Wow! Está elaborado por Marina Arte y Cultura. Es un estudio de arte de aquí a Atlisco. Por aquí estaba Omar Rengel, ¿dónde están? Vean qué bonito, muchas gracias. Pero bueno, talento atlisquense con muchísimo cariño para ti, y de verdad, nuevamente en nombre de nuestra presidenta municipal, la doctora Ariadna Ayala, te agradecemos infinitamente. Gracias a cuñado. Ya le digo a mi hermano. Ahí nos vemos luego, cuñada, para que no. Ahí te lo traigo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, son un punto increíble, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Aquí está también mi amigo Cedric. Claro, me defines esto, ¿cómo te llamas, chaparrito? Que quiere autógrafo y todo, ¿verdad que sí, Cedric? Otro fan de Freddy Ortega. Fuerte el aplauso para nuestro amigo Freddy, que ha estado aquí con nosotros en este ciclo de lecturas. Cuéntame del Cristo. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado.
Ah, mira qué padre. Si estudias teatro, ten mucha paciencia, apréndete tus líneas y haz lo más que puedas en un escenario. Te va a ir muy bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. Fuerte el aplauso para Freddy Ortega. Muchas gracias, Freddy. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a organizar aquí para que guste una fotografía. Va a estar aquí atrás de la línea. Así